La vecindad amanecía con su bullicio habitual. El eco de los pasos de los niños resonaba en el patio, mientras las ventanas dejaban escapar los olores de comida, de polvo y de humedad. Nada parecía fuera de lo común. Todo era exactamente como siempre. Al menos al principio. El chavo brincaba con una cuerda improvisada, feliz, hasta que la Chilindrina salió corriendo desde su casa con un grito agudo. ¡Bu! El chavo dio un salto torpe, su cuerpo se tensó como si la vida se le escapara, y cayó rígido al suelo. Le había dado la garrotera. La Chilindrina rió a carcajadas, pero un segundo después, con esa mezcla de ternura y malicia que la caracterizaba, tomó un balde de agua helada y se lo vació encima. El chavo se incorporó tiritando. ¿Tienes frío? Tú. Ella estalló en risa nuevamente, mientras Kiko entraba presumiendo una pelota nueva. Mira, chusma. Exclamó con su tono chillón. Esta pelota no la tiene nadie. No la tienes tú tampoco, porque me la vas a prestar. Dijo la Chilindrina, alzando la mano. Cállate, cállate, cállate. Tú me desesperas. Replicó Kiko, abrazando su pelota como si fuese un tesoro. A un costado, don Ramón aparecía con su semblante cansado, buscando un cigarro que nunca encontraba en sus bolsillos. Y justo en ese instante, doña Florinda emergió de su casa con gesto altivo. No pasaron ni 3 segundos antes de que levantara la mano y paz. ¡Qué milagro, profesor Girafales! Decía con dulzura, mientras al pobre don Ramón le ardía la mejilla. El maestro, con su eterno ramo de rosas, se inclinó galantemente. Doña Florinda. No esperaba encontrarla tan resplandeciente esta mañana. En ese mismo momento, el señor Barriga entraba por la puerta de la vecindad, resoplando por el esfuerzo de cargar sus papeles. Vengo a cobrar la renta, don Ramón. El pobre don Ramón retrocedió, palideciendo. ¿Renta? ¿Cuál renta? Todo era la rutina de siempre. Las bromas, las discusiones, los gritos, las cachetadas, las risas. Todo parecía tan normal. Y fue ahí, en ese instante de cotidianidad, que lo imposible ocurrió. Las ventanas comenzaron a parpadear con un resplandor extraño. La vieja televisión de doña Clotilde, que estaba apagada, se encendió sola. En la pantalla no apareció ningún canal conocido. Solo interferencia. Un zumbido grave retumbó en toda la vecindad, como si las paredes vibraran al unísono. El chavo dejó caer su resortera. ¿Y ese ruido? La Chilindrina miró hacia la televisión encendida, confundida. Se ve raro. De pronto, la estática se convirtió en una figura borrosa. Una silueta deformada, negra, con ojos brillantes como carbones ardientes. Una voz distorsionada emergió de la televisión, retumbando no solo en los aparatos, sino en las paredes, en el aire, incluso en los oídos de cada uno de los presentes. Vecindad. Hoy llega su final. Yo soy Velocust. He traído muerte a cada ciudad, a cada casa, a cada rincón. Y ahora, ustedes. Doña Florinda dejó caer el ramo de flores. ¿Qué es eso? El profesor Girafales intentó mantener la compostura, aunque sus manos temblaban. Esto debe ser una especie de transmisión. Pero no lo era. Cada televisión dentro de la vecindad, la del señor Barriga, la de doña Florinda, incluso un aparato viejo y olvidado en el cuarto de la Chilindrina, se encendió con la misma imagen. El rostro de esa criatura se deformaba en risas agudas, como si decenas de insectos crujieran dentro de la pantalla. Y entonces, sucedió lo peor. Una mano, larga y negra, emergió de la televisión de doña Clotilde, como si la pantalla fuera agua. Los dedos eran alargados, retorcidos, con uñas como garras metálicas. El chavo gritó. Se está saliendo. Se está saliendo. Don Ramón retrocedió, empujando a la Chilindrina detrás de él. No puede ser, esto no es posible. La criatura comenzó a salir del aparato, su cuerpo compuesto de sombras, insectos y carne. Los ojos rojos brillaban como brasas. Cada movimiento suyo llenaba la vecindad de un zumbido insoportable, como si millones de langostas volaran alrededor. Doña Clotilde cayó de rodillas, murmurando entre dientes. Yo lo había leído. Las noticias hablaban de él. Decían que nadie podía describirlo. Que donde aparecía quedaba sangre, cuerpos. La vecindad entera quedó paralizada.
The Locust se incorporó por completo, dejando atrás la televisión. Su voz se expandió en cada rincón. Los encontré. Y ninguno saldrá vivo de aquí. Las luces parpadearon, las paredes se mancharon con sombras que parecían moverse como gusanos, y un olor nauseabundo, mezcla de carne podrida y humo eléctrico, llenó el aire. El señor Barriga intentó huir por la puerta principal, pero otra televisión bloqueó la salida, encendiéndose de golpe. La figura de The Locust estaba en ella, riendo, aunque su cuerpo ya estaba allí, frente a ellos. El profesor Girafales, con el rostro sudoroso, alzó la voz. Tenemos que mantener la calma. Esto no puede ser real. Pero sí lo era. El chavo, aterrado, apretó su resortera con fuerza. Kiko abrazó su pelota como un escudo. La Chilindrina sujetó un palo de escoba temblando. Don Ramón sudaba frío, sin saber cómo proteger a su hija. Doña Clotilde, con ojos desorbitados, murmuró algo más. Si es lo que creo. Solo hay una manera de detenerlo. The Locust dio un paso hacia adelante. Cada vez que su pie tocaba el suelo, la vecindad se estremecía como si estuviera a punto de derrumbarse. Y así, lo que había comenzado como un día común, se transformó en el inicio de la pesadilla más sangrienta que la vecindad del chavo jamás conocería. El primer golpe vino silencioso, casi imperceptible. La luz de la pantalla se abrió en un chirrido y de ella brotaron filamentos negros que se enroscaban en el aire como raíces hambrientas. No buscaban muebles ni cosas. Buscaban carne. Se deslizaron hacia la cara del señor Barriga que, aterrado, intentó cubrirse con los papeles que llevaba. La tinta se corrió cuando los filamentos tocaron su mano. La piel se hundió como cera. Un sollozo ahogado escapó de su garganta cuando la pantalla proyectó dedos sobre su mejilla que nunca existieron hasta que lo hicieron. No. Gritó el señor Barriga. Sáquenme de aquí. Doña Florinda lanzó un grito, su voz quebrada por un miedo nuevo. Kiko, inmóvil, dejó caer su pelota. Sus ojos estaban desorbitados, sin comprender por qué la pelota parecía vibrar con el mismo zumbido pegajoso que emanaba de las televisiones. La Chilindrina empujó al chavo hacia un lado con fuerza, la escoba temblando en sus manos como si pesara 1 tonelada. The Locust no necesitó acercarse en persona para hacer daño. Su voz se metía en el oído de todos, multiplicada, distorsionada, como si cada televisor fuera un altavoz que dominaba la carne. Cuando The Locust habló, su voz describía lo que haría antes de hacerlo. La imagen lo cumplía. Las paredes sangraron sombra. Las ollas humeantes se volcaron por sí solas. El suelo parecía deshacerse en centelleos negros bajo los zapatos de quienes intentaban moverse. Doña Clotilde, sin embargo, no cayó presa del pánico. Sus manos, antiguas y ásperas, se cerraron sobre un collarito que llevaba siempre por debajo de su blusa. Sus ojos adquirieron una nitidez que no había mostrado en años. «Callaos», murmuró, y su voz fue un golpe de mando. «Esto no es corriente. Lo he visto en los textos». Don Ramón, con la cara ensangrentada por una proyección que había rozado su mejilla, la miró. «¿Qué vas a hacer, Clotilde?», dijo con una mezcla de sorna y deuda de vida. Ella no le respondió con palabras. Abrió la puerta de su casa y sacó una caja vieja, forrada en cuero, dentro de la cual relucían páginas amarillentas. Las palabras allí no eran letras limpias. Parecían accidentes de tinta que al moverse formaban runas. Doña Clotilde colocó el libro en el piso y lo liberó con cuidado, como quien suelta una serpiente benigna. «Si lo que veo es lo que creo», dijo entre dientes. «Esto es una inversión. Hay que devolver lo que salió de la pantalla a su prisión». Un coro de incredulidad y esperanza se mezcló en respuestas. «¿Cómo? ¿Con qué? ¿Por qué ellos?». El profesor Girafales, siempre con su voz temblorosa, ofreció las flores como si fueran una señal de paz. Don Ramón encontró un palo, Kiko su recio coraje infantil, la Chilindrina su rabia, el chavo su obstinada valentía. Doña Clotilde comenzó a recitar. Las palabras eran extrañas, casi olvidadas. No eran español, ni latín. Eran arrullos antiguos que resonaban y producían pequeños destellos en las paredes. Al principio, las televisiones gruñeron en rechazo. Luego, como si la voz de la mujer les rebatiera, el zumbido menguó un poco. The Locust se detuvo y miró, por primera vez, con interés. No se trataba de curiosidad.
Era desprecio envuelto en hambre. ¿Creen que los encantos de una vieja los detendrán? Se burló desde la pantalla que aún parpadeaba. Ustedes son pequeñas cajas de recuerdos. Yo soy la memoria que devora. La lucha por la supervivencia tomó la forma brutal de la rutina quebrada. Doña Florinda, en furia y aferrada a su orgullo, se lanzó con ímpetu hacia la televisión más cercana y comenzó a golpear la carcasa con manos temblorosas y uñas que crearon chispas. Sus cachetadas sobre la pantalla eran como latigazos que no parecían hacer mella en la sombra. Pero el sonido de los golpes, la obstinación física, arrancó algo. Un hilo, una especie de venilla luminosa que se asomó por un costado de la pantalla. Kiko, con el rostro desencajado, corrió y asestó su pelota con todas sus fuerzas. El impacto produjo una grieta en el vidrio y, por un instante, la figura de Delocus retrocedió como si hubiera recibido un golpe real. Kiko lloró, no de dolor sino de ira, mientras la pelota rodó manchada de una tinta viscosa que olía a óxido y carne. Don Ramón, apoyado por el profesor Girafales y el señor Barriga, plantó un banco contra otra televisión y comenzaron a golpear con todo lo que tenían. Madera, puños, papeles, flores. Por cada golpe que daban, la pantalla emitía un quejido que sonaba a crujido de huesos. Por cada quejido, una sombra caía al suelo, y los vecinos se cubrían, temiendo que fuera alguno de ellos. La Chilindrina, con la resolución feroz de los que no saben medir la magnitud del peligro, se subió al techo de la pequeña casa de Don Ramón y desde ahí descargó a golpes con el palo de la escoba hacia la antena que vibraba como un insecto herido. En un momento de locura heroica, logró arrancar un cable que conectaba dos televisores. El zumbido disminuyó en un canal, pero en otro se intensificó. Doña Clotilde, entre invocación e invocación, notó que cada palabra suya dejaba un rastro en el aire, una especie de hilo plateado, que, si se reunía, formaba un lazo. Era una cuerda etérea que se enroscaba alrededor del torso de la criatura cuando ésta asomaba la cabeza. Por un segundo, Delocus gimió con un sonido que parecía lluvia sobre metal. Pero la criatura tenía maneras de herir sin tocar. Proyectaba imágenes de pérdida, y cada visión dolía. El señor Barriga vio la imagen de una oficina vacía llena de facturas que se quemaban. Don Ramón vio a la Chilindrina caída, inmóvil. Kiko vio su pelota reventada en 1000 pedazos. El chavo, en su mente, volvió a sentir el hambre agudo y la soledad afilada como un cuchillo. Cada visión era un tijeretazo que dejaba a los presentes más lentos, más confusos, más rotos por dentro. La sangre vino después. No fue bonita. Un reguero rojo manó de debajo de una pantalla cuando una sombra la mordió, y Don Ramón cayó de rodillas para tocar a su hija cuyo brazo sangraba. La vecindad, que hasta ayer reía y discutía por tonterías, ahora evacuaba pulmones con gritos que parecían ecos de guerra. A pesar del dolor y la esclavitud de la imagen, no todo cedió. Los hilos plateados de Doña Clotilde se entrelazaban con golpes reales, con el coraje simple de los que defienden su patio. Se respiraba una resistencia primitiva. Golpes, invocaciones, promesas susurradas. Un vistazo a sus rostros, agrietados por la suciedad, las lágrimas, la sangre, y se veía que no iban a rendirse sin poner la marca de su furia sobre aquel invasor. En una esquina, Delocus clavó su mirada en el chavo. Algo en ese pequeño cuerpo de niño le atrajo la cólera. El ser oscuro proyectó una mariposa negra que se posó en el ombligo del chavo y le robó el calor, dejándolo temblando. El chavo, sin embargo, apretó los puños, cerró los ojos y, con voz que parecía venir de un barril vacío, dijo: «No me vas a quitar la vecindad». Su voz fue un hilo más que se sumó a la red de Doña Clotilde. No lo sabían todavía, pero habían conseguido algo pequeño. Que Delocus se sintiera atacado de verdad. La criatura soltó un grito que partió las ventanas y los relojes. Retrocedió, no por voluntad propia sino forzado por la suma de magia y fuerza humana. Las televisiones temblaron, chisporrotearon y se apagaron por un segundo, como si hubiesen tomado un respiro. Fue un respiro breve. Delocus, con el rostro herido por líneas de luz que Doña Clotilde había aprendido a trazar, prometió con voz lastimera y feroz: «Volveré. Más fuerte. Y esta vez. No habrá patio que me detenga». La palabra flotó en el aire como una premonición. Los vecinos, heridos y tambaleantes, se miraron unos a otros. Habían conseguido un momento, una bocanada de esperanza.
Pero sabían, en el hueso, que el verdadero precio aún no se había cobrado. La guerra apenas comenzaba. El silencio que quedó tras el grito de Delocust era peor que el zumbido. La vecindad parecía abandonada, pero en cada esquina había un eco invisible, como si los muros aún respiraran. El aire estaba impregnado de humo eléctrico y sangre fresca. Doña Florinda apretaba contra su pecho a Kiko, que lloraba con los ojos cerrados, su pelota manchada con aquella sustancia negra y pegajosa. Don Ramón sostenía con torpeza a la Chilindrina, cuyo brazo sangraba por la mordida oscura de una sombra. El profesor Girafales, con la ropa rota, intentaba vendar con un pañuelo a la niña, mientras sus manos temblaban como nunca antes en su vida. El señor Barriga se dejó caer en una silla, respirando como si cada bocanada le costara la vida. Y el chavo, empapado en sudor y con la piel helada, permanecía inmóvil junto a su barril, mirando hacia el suelo. Era como si todos supieran que habían ganado solo un instante. Nada más. Doña Clotilde cerró el libro con un golpe seco. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero había un brillo extraño en ellos. Escuchen bien, dijo con voz grave. No hemos acabado con él. Apenas lo hemos contenido. Y volverá más fuerte. Don Ramón la miró con rabia. ¿Y qué quieres que hagamos, bruja? ¿Acaso no viste cómo casi nos mata a todos? Precisamente por eso, respondió ella, con un tono casi cortante. Si no hacemos algo más, la vecindad no amanecerá mañana. El silencio volvió a posarse sobre todos. Incluso Kiko dejó de llorar un instante. El profesor Girafales carraspeó. ¿Qué propone, doña Clotilde? Ella respiró profundo, y con un gesto tembloroso volvió a abrir el libro. Las páginas parecían moverse solas, buscando la correcta. Finalmente, se detuvo en una con manchas oscuras y símbolos que parecían escritos con uñas. Hay un ritual. Una invocación de regreso. Podemos encerrar a esa cosa de nuevo en su prisión, pero no será fácil. Necesitamos sangre. Todos la miraron horrorizados. ¿Sangre?, repitió don Ramón, con un nudo en la garganta. Doña Clotilde asintió. Cada uno de nosotros debe entregar algo de sí. Dolor, sufrimiento. O incluso algo más grande. Solo así los hilos de la prisión podrán cerrarse. El chavo, temblando, dio un paso al frente. Yo lo hago. La Chilindrina lo empujó con la mano buena, llorando. No, chavo. Tú siempre quieres hacerte el valiente. El profesor Girafales intervino. No podemos permitir que un niño cargue con eso. Pero doña Clotilde negó con la cabeza. Todos debemos participar. Si uno falla, si uno se niega, Delocust quedará libre. ¿Y si eso ocurre? Los miró a todos, con una mueca que parecía mezcla de miedo y sinceridad. Entonces no solo esta vecindad morirá. Será todo el barrio. El señor Barriga se levantó con dificultad. Si hay que hacerlo, lo haré. Doña Florinda, con lágrimas en los ojos, asintió también. Por mi hijo. Yo también. Poco a poco, uno a uno, todos aceptaron. Incluso Kiko, con los labios temblorosos, apretó los puños. La preparación comenzó esa misma noche. Doña Clotilde trazó un círculo en el patio con una mezcla de sal, ceniza y la sangre que cada uno se cortaba en la palma de la mano. El suelo se manchó de rojo mientras las voces temblorosas recitaban las palabras que ella les indicaba. No miren las sombras, les advirtió. No las escuchen. Solo repitan. Las televisiones de cada casa comenzaron a encenderse solas de nuevo, pero esta vez no mostraban imágenes claras. Solo ojos. Decenas de ojos, parpadeando al unísono, observando. El chavo juraría que algunos eran ojos de niños, otros de animales, otros ni siquiera parecían de este mundo. La Chilindrina lloraba en silencio mientras apretaba la mano de su padre. Don Ramón intentaba tranquilizarla, aunque él mismo estaba al borde del desmayo. El señor Barriga repetía las palabras entre jadeos, mientras doña Florinda temblaba sosteniendo el ramo de flores ya marchito del profesor Girafales, como si le diera fuerza. Y entonces, en medio del ritual, las pantallas comenzaron a deformarse. La imagen de Delocust regresó, más clara que nunca. Su rostro, hecho de miles de insectos en movimiento, sonrió mostrando dientes imposibles. ¿Creen que un círculo de ceniza y dolor me detendrá? Su voz retumbó como un trueno. Soy la peste, soy el enjambre.
Cada sacrificio que entreguen será alimento para mí. El círculo de sal tembló, y algunas líneas comenzaron a borrarse. El chavo, con la voz quebrada, gritó. No le hagas caso, doña Clotilde. Sigue. Doña Clotilde cerró los ojos, alzó los brazos y recitó las palabras más fuertes. El aire se volvió pesado, como si miles de alas invisibles revolotearan a su alrededor. La vecindad entera se oscureció, salvo por las luces blancas del círculo. Las pantallas comenzaron a sangrar. Un líquido oscuro, espeso, chorreaba de ellas como si las televisiones fueran cuerpos heridos. El olor a hierro llenó el aire, haciendo que Kiko vomitara en un rincón. De pronto, una sombra emergió del aparato de doña Florinda y golpeó a Girafales, lanzándolo contra la pared. El golpe hizo crujir sus huesos, y el maestro soltó un grito de dolor. Su sangre quedó marcada en la pared, y la televisión absorbió el rojo como si fuera tinta. No se detengan. Chilló doña Clotilde. Cada herida, cada lágrima, cada gota nos acerca más. El señor Barriga fue el siguiente en caer. Una pantalla lo jaló por el brazo y lo desgarró, dejando un surco sangriento en su piel. Se desplomó en el suelo, gimiendo, pero aún recitaba las palabras, aunque su voz se quebraba. Las sombras atacaban sin descanso, desgarrando, golpeando, intentando romper el círculo. Y, aún así, todos seguían. El ritual avanzaba, pero también la desesperación. El sacrificio era real, y cada vecino estaba pagando con su cuerpo. The Locust, en la televisión, soltó una carcajada ensordecedora. Sigan cantando, sigan sangrando. Todo lo que hacen, todo lo que dan, me fortalece. La Chilindrina gritó con desesperación. ¿Y si no sirve de nada? Doña Clotilde la miró con una seriedad escalofriante. Entonces, moriremos todos esta noche. El zumbido volvió, más fuerte que nunca. El patio vibraba como si estuviera vivo. Y entonces, de las pantallas, una garra gigantesca comenzó a salir, rompiendo el vidrio, estirándose hacia el círculo. El ritual estaba lejos de terminar, y la vecindad ya estaba pagando un precio demasiado alto. El cielo sobre la vecindad parecía haberse hecho de metal. Las nubes no se movían. Un silencio pesado, como un telón de lija, cubría todo. Dentro del círculo apenas iluminado, las palabras de doña Clotilde resonaban como un martillo en la sien de cada vecino. Pero el enemigo no perdonaba. The Locust avanzaba, y cada paso suyo abrió grietas en la tierra. Ahora, gritó doña Clotilde, con la voz rota y firme a la vez. Cuando diga ahora, golpeen hasta romperlo. Los golpes no eran juegos de niños. Eran patadas, mamporros, objetos lanzados con la rabia de quien se niega a morir. El profesor Girafales, con la camisa desgarrada y manchas oscuras en la cara, tomó la mesa más cercana y la estrelló contra la televisión de la esquina. El estallido fue seco, como si un cráneo cediera. Pedazos de cristal y una espuma negra salieron disparados y lamieron la mano de Kiko, que gritó al sentir el frío aceitoso de la sustancia. Chursma, quítate. Soltó Kiko entre lágrimas y furia. No me vas a quitar mi pelota. Don Ramón se lanzó sobre una antena caída y, con la desesperación de siempre, la clavó en la carcasa de un televisor. El impacto produjo una onda que hizo vibrar el círculo, y por un instante, un manto de luz se cerró alrededor de la pantalla herida. Fue un triunfo pequeño, diminuto, pero sus pulmones se llenaron de aire como si hubieran corrido una vida entera. The Locust contestó con astucia. Proyectó en cada vecino la peor pérdida que podían imaginar. Doña Florinda vio a Kiko desvanecerse en sus brazos en un charco negro. El señor Barriga vio su negocio reducido a cenizas. Don Ramón, el recuerdo de todas las veces que había fallado a la Chilindrina multiplicado hasta romperle el alma. Los golpes se hicieron lentos, como si nadaran en miel. No. Gritó el chavo. No voy a dejar que nos robe las cosas. Su voz, aunque pequeña, era roca. Se lanzó hacia la televisión que más humeaba, empuñando su resortera con la determinación de quien no tiene más que sí mismo. Disparó una piedra que no hizo más que rozar la sustancia que salía de la pantalla, pero el impacto produjo un chorro de sombra que lo rozó en la mejilla. La piel ardió como si le hubieran marcado con hierro caliente. Sangre fina se mezcló con la suciedad y el sudor, y el chavo apretó los dientes. Sigue, chavo.
Lo animó la Chilindrina, desde un costado, donde sus manos ya no sentían el frío por la cantidad de sangre que las cubría. Doña Clotilde no descansaba. Sus manos trazaban signos que parecían mutilaciones de luz. Cada uno dejaba en el aire un hilo que se anudaba a la sombra del enemigo. Pero por más lazos que construyera, por más que la sangre de la vecindad alimentara el crustáceo hechizo, Delocuste encontraba rajaduras. Se retorcía entre el acero y la magia como una criatura que conoce todos los escondites. No es suficiente, dijo, con una carcajada que llenó las casas. Sigan. Den más. Que su dolor quede en mí. La respuesta de la vecindad fue brutal y humana. El señor Barriga, con un brazo destrozado por una mordida de sombra, asestó un puñetazo final sobre la pantalla como quien intenta partir el mundo. La Chilindrina clavó la escoba directamente en la antena herida. Don Ramón mordió una pieza de cable y, en un gesto que mezclaba amor y locura, la escondió entre sus dientes y tiró con todo el peso de su cuerpo. El profesor Girafales lloró mientras blandía el ramo de rosas que quedaba, intentando empujar la sustancia con pétalos que se desangraban. El enemigo sangraba también, pero no como los humanos. De su cuerpo caían insectos que se convertían en polvo negro al tocar el suelo, y ese polvo se tragaba las luces pequeñas. Cada insecto arrastrado al suelo era un brazo menos para Delocust. Cada polvo era un recuerdo que dejaba escapar. Sin embargo, con cada insecto muerto, la criatura rugía y generaba nuevas proyecciones, multiplicando las imágenes de pérdida hasta hacer vomitar a Kiko en el rincón. Doña Florinda, entre sollozos, dio una orden sorprendente. Se lanzó a golpear con furia desmedida. Aquella mujer que siempre había sido pulcra y precisa, golpeó la pantalla como si con eso borrara el mal. Sus cachetadas eran ahora terremotos. Por un segundo la imagen pareció temblar y retroceder. Los ojos del monstruo se estrecharon, y una hiedra negra como tinta corrió por sus extremidades. «Por mi hijo», gritó ella, más fuerte que nunca. Fue entonces cuando Delocust hizo lo que ninguno esperó. Reunió toda la ira del zumbido en un único latigazo sonoro que atravesó el círculo. Fue una explosión de ruido que rompió ventanas y desorientó a todos. La luz del patio se partió en 1000 fragmentos. El suelo se volcó. La garra que había estado intentando salir del círculo se abrió como una boca, y por un momento, hubo una sensación de vacío absoluto, como si el mundo hubiera olvidado respirar. En ese abismo, Kiko fue arrancado. No fue un tirón suave. Algo lo jaló por la cintura y lo clavó contra la pantalla. Su cuerpo se volvió una sombra convulsa. Doña Florinda gritó con un sonido que partió el aire en dos. Don Ramón corrió, pero una proyección lo inmovilizó con la visión de la Chilindrina cayendo a cámara lenta. Fue un truco tan cruel que su voluntad vaciló apenas una fracción de segundo, suficiente para que el monstruo recobrara fuerza. El chavo, viendo a su amigo convertido en sombra, dejó de pensar. Corrió y se metió entre la garra y la televisión, apoyando su pequeño cuerpo contra la superficie caliente. Sus manos se pegaron al borde, como si quisiera arrancar a Kiko por pura fuerza. Sus uñas sangraron. La Chilindrina, con la garganta como una piedra, lanzó un grito y saltó sobre el chavo, sujetando sus hombros con uñas hundidas. «Suelta», gritó. «Suéltalo». El corazón de la vecindad latía en un compás tan brutal que parecía que cualquiera de ellos podía dejar de existir en la siguiente nota. Delocust, herido y furioso, reunió todo lo que quedaba de su cuerpo en una última embestida. Doña Clotilde, con la boca reseca y la vista fija, supo que el final se acercaba. O el círculo aguantaba, o la vecindad se convertiría en una pantalla más, un museo de recuerdos devorados. Alzó las manos, gritando las palabras que nadie más recordaba, y en el aire se formó un brillo que parecía una trampa. La garra se cerró. El vidrio crujió. Y en el momento en que todo pareció ceder, alguien, una voz pequeña, aguda, rota por la mezcla de valor y miedo, dijo desde el centro. «Ahora». La orden no vino de Doña Clotilde. Vino del chavo, que con una fuerza que ya no era suya sino de todo lo que había vivido, empujó con todo su cuerpo la pantalla. El impacto fue como un choque entre dos mundos. El vidrio estalló en una lluvia de sombras. Delocust gritó con un tono que no tenía nombre. Y en ese grito, la vecindad escuchó algo que creyeron una victoria. Pero también una advertencia.
En la carcasa rota, donde la criatura retrocedía, se dibujó una sonrisa que parecía hecha de vidrio y ojos. No es el final. Susurró la voz en la pantalla antes de apagarse. Regresaré. Más hambriento. Más viejo. Y seré la última cosa que vean. Las luces se extinguieron. El círculo se agrietó. La vecindad quedó en silencio, con cuerpos rotos y manos que temblaban sosteniendo pedazos de lo que había sido su hogar. Y en el fondo, donde la televisión rota aún chisporroteaba, el polvo negro comenzó a levantarse en formas pequeñas, como si no todo hubiera muerto. El zumbido, apenas un hilo, todavía existía. La guerra no había terminado. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.